Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Depende de cuando estén viendo este estudio bíblico. Espero que estén bien y que estén disfrutando de este tiempo. Aquí estamos una vez más, como ya le habíamos prometido, para llevarles a ustedes unos versículos que hablan del tema que hemos estado hablando sobre la salvación. Así que les dejo con mi hermana Elba aquí. Y nos seguimos gozando de este estudio. Amén. Antes de proseguir a los versículos, yo quisiera compartir contigo y con la audiencia 2 Corintios 4:6, porque pienso que esto es importante y el Señor me lo reveló, porque hay cosas que en la palabra solo se van a entender por revelación. Bueno, todo en la palabra se entiende por revelación. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria, o sea, la presencia de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, la Biblia habla de una iluminación del entendimiento. Una vez nacemos de nuevo, como hablábamos en Juan 3:3, decíamos que lo nacido del Espíritu, Espíritu es, lo nacido de la carne, carne es. Viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Y cuando eso pasa, por medio de ese proceso de iluminación, nosotros comenzamos a entender las Escrituras por medio de la influencia del Espíritu Santo. ¿Ok? Sin esa iluminación del entendimiento que hace el Espíritu Santo, nosotros no podemos comprender la verdad de la palabra. ¿Y cuál es la verdad? En el Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es la verdad. Ese versículo habló a mi corazón muchos años atrás, cuando yo estaba preguntándole al Señor Padre qué es la verdad. La suma de su palabra es la verdad. A mí me encanta esa parte donde dice que Dios pone luz, ¿verdad? Resplandece las tinieblas. Son la oscuridad, que son las tinieblas, oscuridad. Créeme, para Dios no es nada. Exactamente. Tú sabes, Él manda la luz, y qué luz que no sea la de su Hijo. Exactamente. Dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es como si alguien prendiera una bombilla, una luz de nuestro entendimiento. Amén. Dice la Escritura en otro versículo que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, y hasta para tener fe, para creer en el momento de la conversión, eso es un regalo de Dios. Sí. Eso es un regalo de Dios. Dice también que para acercarse a Dios hay que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y dice otro versículo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si Dios por medio del Espíritu Santo no hubiese encendido nuestro entendimiento, nosotros no podríamos entender lo que hasta ahora hemos entendido. Hermano, el Evangelio no es solo un informe, no es solo una información, porque dice que viene la fe por el oír. El oír solamente no garantiza nuestra salvación. Hay que recibir ese mensaje en nuestro corazón, hay que aceptarlo. Y creerlo. El acto de oír sin la revelación, sin esa iluminación que hace el Espíritu Santo, no produce fe salvadora, la fe que salva, ¿ok? Solo produce simpatizantes por un corto tiempo y produce religiosos, pero nunca produce verdaderos cristianos. Eso pueden ser los que están sentados todo el años en la iglesia, pero no crecen, dice. Ahí quedan. Sí, y acuérdate de una cosa, no dan fruto. No dan fruto. Los cristianos, ¿qué es un cristiano? Predicar las escrituras, echar fuera demonios en el nombre de Jesús, eso no te garantiza que tú eres un cristiano, porque cuando fueron allá a la presencia del Señor, echamos fuera demonios, predicábamos las escrituras, apartados de mí, hacedores de maldad. No es por obras. Exacto. No es por obras. Es por recibir el regalo de Dios, el regalo de Jesús y de su sangre y nuestra salvación. Amén. Lo poco o lo mucho que usted y yo sepamos hasta ahora
es a través de la iluminación del Espíritu Santo que vino a morar en nosotros. ¿Ok? Yo tengo aquí, yo encontré un par de versículos que hablan de la iluminación, o sea, Juan 14:26, ustedes pueden tomar notas porque yo no los puedo leer todos. Dice, Jesús dice a sus discípulos en Juan 14:26 que el Espíritu Santo los enseñará, le enseñará todo. En Efesios 1:17-18 dice que el Espíritu Santo da sabiduría y revelación sobre Jesucristo. Y ese me acuerda otro versículo que dice, el que esté falto de sabiduría, pídala. Pídala. Romanos 8:9 dice, el Espíritu de Dios mora dentro de cada creyente en Jesucristo. Aleluya. Algunas personas piensan que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua. El Espíritu Santo viene a morar en usted en el momento de su conversión. ¿Ok? Juan 16, y lo vuelvo a leer, el Espíritu de Dios mora dentro de cada creyente en Jesucristo, Romanos 8:9. Juan 16:13-14 dice, el Espíritu de verdad guiará a las personas a toda verdad. Aleluya. Efesios 4 del 11 al 12 habla de que el Espíritu Santo usa a unas personas, los capacita para enseñar o predicar. Dice, a unos constituyó maestros, a otros predicadores, y él al que llama, capacita. Al que llama, él capacita. Así que, me estuvo curioso cuando yo estaba, el Espíritu Santo me estaba hablando acerca de la iluminación, del entendimiento. Es un alumbramiento. Y nosotros utilizamos la palabra alumbramiento hablando de parir. Cuando vamos a tener un Ajá. bebé. Entonces, es un alumbramiento, esa iluminación por medio del Espíritu Santo. Nosotros nacemos, somos una nueva criatura. Y eso me estuvo curioso. Esto me estuvo bien curioso. ¿Es cierto? Bien curioso. Bueno, por eso dice Jesús que tenemos que nacer de nuevo. Claro. Entonces, cuando ese entendimiento es iluminado, ahí es que se pare una nueva criatura. En Juan 19:30, Jesús, las palabras de Jesús, dice, consumado es. La base de tu salvación y mi salvación es nuestra fe depositada en lo que hizo, en lo que consiguió Jesucristo en la cruz del Calvario. Carmencita, ¿y qué fue lo que consiguió él en la cruz del Calvario? Nuestra salvación. Pero consiguió mucho más que eso, porque Y el que tú y yo estemos con Él y con el Padre Todo por la eso. eternidad en el cielo, viviendo y gozándonos. todo Yo voy a eso estar es bailando. todo eso es parte de lo que él consiguió. Pero vamos a romperlo un poquito más. Ok. Él consiguió la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Es el acto de apaciguar la justa ira de Dios contra el pecado. O sea que antes Dios le daba ira, pero ahora por Jesucristo. La ira de Dios viene contra toda impiedad, Ajá. dice la Escritura. Y cuando una persona no ha aceptado la obra que Jesús terminó en la cruz, esa persona está enfrentando la ira de Dios. Lo único que nos libra a los pecadores de la ira de Dios es cuando creemos y aceptamos lo que Jesucristo consiguió en la cruz del Calvario por nosotros. Eso es propiciación. Que dice que tenemos abogados. Exactamente. Pues dice, a través del sacrificio para evitar el castigo y ganar favor divino. Eso lo consiguió él en la cruz. Cristo como Cordero fue sacrificado por nuestros pecados. Una vida por otra vida en rescate. ¿Qué más consiguió en la obra terminada de Jesucristo, nuestro Salvador? Reconciliación. Se rompió el velo y dice que se rompió de arriba hacia abajo. Yo no sé si ustedes comprenden eso porque yo por mucho tiempo yo no lo entendía. Si lo explica. Lo explico para rapidito. Los que no entienden. Antes estaba el tabernáculo que era de 3 partes. El atrio o el patio. Y vamos a decir, el tabernáculo es como si fuera Una casa, una iglesia rodante. Porque como ellos eran nómadas, las tenían que recoger e irse con ellos y después montarlas al otro lugar donde fuera. Esa reconciliación, cuando se rompe el velo, acuérdense de esto.
El único que podía entrar en el lugar santísimo, Aquí está. era el sumo. Vamos a hacer lo visual. Era uno, ¿verdad? ¿Qué Era dice? 2 y el patio. Era 2 Y el patio. y el patio. En el patio ahí estaban vendiendo cuánto pájaro había, cuánta vaca había, cuánto cordero había. Ahí se compraba para hacer el sacrificio. Para hacer el sacrificio. Entonces, Porque la gente estaba aquí. ajá, en el atrio, en el patio. De ahí se podía pasar al lugar santo. Y tenían ellos acceso al lugar santo. Lo que no tenían acceso era al lugar santísimo. Que era acá adelante. Exacto. Aquí Al lugar santo. El sacerdote. El sumo sacerdote. El sacerdote tenía aquí. hasta aquí. El sumo sacerdote. ¿Y qué dice la Biblia? Ahora Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Antes, solo el sumo. Perfecto. Exacto. Antes el sumo sacerdote era el único que podía pasar al lugar santísimo, porque ahí bajaba la presencia de Dios. Y ellos tenían como unas campanitas, porque si ellos no pasaban por los rituales de limpieza y de santificación, caían muertos ante la presencia de Dios. Entonces esas campanitas indicaban, ahí se murió el sacerdote y lo sacaban. El sacerdote no era apto. No era apto. Y Dios lo eliminó allá Exactamente. Pero ¿qué sucedió cuando Cristo, en la obra terminada de Jesucristo, que ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo, por un sacrificio una vez por todas? Antes había que matar tanto animal que, mire, como es la humanidad hoy en día, ya se hubieran extinguido todos los animales por el pecado del hombre. Pero ahora Jesucristo, como sumo sacerdote, Él consiguió la reconciliación de Dios y de los hombres, que la perdimos en el Edén cuando Adán y Eva pecaron o desobedecieron. ¿Ok? Así que el Señor nos dio a través de la obra terminada de Cristo propiciación, reconciliación, redención. ¿Qué es redención? Es el pago de un rescate. ¿Nos rescató de qué? Dice la Escritura, de la esclavitud del pecado. Fuimos, la muerte del pecado. Fuimos comprados. Nos tenemos que hacer de la idea que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cuando se compraba un esclavo, le pertenecía al amo. Exacto. Al amo. Lo único que este amo, Jesucristo, nos dio el estatus de hijo y de heredero. Mira, sí que es bueno, de hijo. No, es que te digo. Sin soltarlo. Exacto, sin soltarlo, porque le pertenecemos. Él es nuestro dueño, pero es tan bueno que nos ha dado estatus. Que participemos, que tengamos un lugar en la mesa. Ajá. Un lugar en la mesa. Eso mismo yo quería decir. 4. Perdonó nuestros pecados presentes, pasados y futuros. ¿Ok? Y nos dio un corazón de carne, un corazón arrepentido. No solo de los pecados, hasta de los ocultos, porque dice, Señor, demuéstrame hasta mis pecados ocultos para que yo me pueda arrepentir. ¿Ok? 5. Él consiguió nuestra justificación. Hemos hablado de la justificación. Nos declaró justos ante los ojos de Dios. O sea que ahora podemos entrar al lugar santísimo a cara pelada, como decimos nosotros. Cara a cara podemos verlo, ¿ok? En sentido figurado. Aunque en este cuerpo no tenemos aún la capacidad para hacer nada que nos justifique. Sin embargo, como cristianos o como religiosos, muchas veces estamos siempre haciendo cosas para justificarnos a nosotros mismos, cuando la justificación viene de Jesucristo. Consiguió nuestra santificación y hemos hablado harto de la santificación. Como su propiedad exclusiva nos puede usar como quiere y nos capacita para lo que nos llame a hacer. Así que entendiendo esto, que la base de la salvación no eres tú, ni nada de lo que tú pudiste hacer, ni yo, que la base de la salvación es lo que Jesucristo consiguió en la cruz del Calvario, y sus últimas palabras fue, consumado es. En Romanos 5, Pablo lo describe, resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos ¿Cómo es? ¿Por la fe o por la obra? Por la fe.
Por la fe. Por la fe. Porque tengo que creerlo, por la fe. Ujú. Tenemos que paz para con Dios Ujú. por medio de nuestro Señor Jesucristo, que viene siendo que ahora podemos entrar Ujú. a ese lugar santo Ujú. por medio del sumo sacerdote, ¿verdad? Que eso Amén. fue lo que tú dijiste. Sí, lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra. Ujú. Jesucristo dice por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos Ujú. gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y eso está en Romanos. Romanos 5. Y mire mi próximo versículo. Estamos hablando de versículos que prueban que la fe no se pierde, ¿ok? Ujú. Ella está hablando de Y que es un usted. regalo. Por fe. ¿Tú lo recibes o no lo O recibes? no lo recibe. Mire, ella está hablando eso en Romanos, pero en Efesios 2:18 dice, y tome nota de estos versículos, Ujú. Lo estudia después en su casa. sí, porque por medio de Jesucristo tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es Ujú. básicamente lo que tú acabas de Ujú. leer. Después, Ujú. en Efesios 2, del 8 al 9, y hasta el 10 voy a ir, nos dice Ujú. que la salvación eterna es un regalo de Dios porque no se basa en nada que podamos hacer. Y no solo que no se basa en nada que podamos hacer, sino es que no podemos hacer nada aunque queramos. ¿Ok? Aquí mismo en Romanos 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Murió por nosotros. wow, ¿tú sabes eso? Cristo murió por nosotros, en que yo estando en el mundo, en que yo no creyendo en todo esto, Él murió ya por ti y por mí y por usted. pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Por él Justificación. seremos salvos de la ira de Dios. Amén. Y después hay otro versículo que habla de la gracia. La gracia es un favor que ni usted ni yo nos merecemos. Eso es lo que es la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no de ustedes. Eso es clave. Ujú. Esto no de ustedes. Pues es don, regalo de Dios. Ujú. No por obras, ahí lo dice bien claro, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Exacto. En otras palabras, para que nadie se jacte. Hay muchos religiosos que andan jactándose de lo bien que está caminando en el Señor. Y el que esté firme, vele que no caiga, dice la Sí. Escritura. El versículo 10 dice, porque ahora somos hechura suya, creados en Cristo. O sea, somos una nueva creación. Ha habido un alumbramiento, ¿ok? Exacto. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, no para que las hiciésemos, sino para andar en ellas. Escuche esto bien. Escuche esto, porque ahí es donde está la clave Aquí. de cuando dice, es que la fe sin obra es fe muerta. Aquí este versículo lo que está diciendo Carmencita es que fueron obras que Dios preparó de antemano. No dice obras que ustedes tenían que hacer, sino que fue Dios el que preparó las obras de antemano, no para que las hiciésemos, sino para que anduviésemos en ellas. No es por las obras nuestras, sino por esas obras que ya Dios preparó de antemano para andar en esas Y obras. entonces eso significa que ahora lo que yo hago no es porque yo necesite la salvación, no es porque yo necesite estar como quien dice, ay Señor, perdóname por esto que hice, me voy a ir al infierno. No, las obras que yo hago Ya están preparadas ya de están antemano. preparadas y yo lo hago porque yo ando en Dios, Para porque andar en ella. porque yo estoy con Él, porque yo estoy tan agradecida Ujú. que no hay forma de yo pagar lo que Él ha hecho porque no puedo. No se punto, puede. no se puede. Y- Pero lo hago por el amor. Por el amor. Y eso, mire, y las obras de Dios que Dios preparó de antemano, ¿cuáles fueron? Ujú. ¿Cuáles fueron esas obras? Acabamos de leer.
lo que Jesucristo consiguió en la cruz del Calvario. Obras que ni usted ni yo podemos hacer, porque nosotros no podemos ser propiciación por nuestros propios pecados. Nosotros no nos podíamos reconciliar a nosotros mismos con Dios por nuestra propia fuerza. Nosotros no nos podíamos justificar a nosotros mismos. Nosotros no nos podíamos santificar a nosotros mismos. Esas son las obras que Dios preparó de antemano, porque dice la Escritura que Jesucristo fue asesinado desde antes de la fundación del mundo por nuestros pecados. Y dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Si siendo enemigos quiere decir que desde antes ya yo fui reconciliada con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Exactamente. Entonces hay un ministerio. La palabra habla de un ministerio. Habla del ministerio de la reconciliación, como si fuera Dios mismo rogando a través de nosotros, reconcíliense con Dios. Usted quiere ministerio, ya usted tiene como cristiano ese ministerio, el ministerio de la reconciliación. ¿Ok? Ahora, el problema que tenemos nosotros los seres humanos es que el ego quiere tener parte en todo. El ego de nosotros quiere aportar algo a la salvación y quiere aportar algo a mantener la salvación. Mire, hermano, eso es falta. Ustedes me van a perdonar, pero eso es falta de humildad. Eso es falta de humildad. Y el no creer en la palabra y en lo que Dios hizo. Exactamente. Porque si yo estoy haciendo cosas para llegar al cielo, usted está haciendo a Dios un mentiroso. Pues entonces, ¿para qué Jesucristo? Pues entonces sigan la ley. Entonces, si con todo y así no vas a poder llegar, porque no se puede. Lo que dijo el pastor de los 5,000 puntos, 500 puntos. Exacto. No me da. No puedo, vamos a entrar. Ahora entendí. Ni aunque viva 200 años. No. La salvación es un favor inmerecido, por gracia, gratis. No te costó a ti nada, pero le costó a Dios a su Hijo y le costó a su Hijo su vida. Y no importa cuánto nos esforcemos por ser obedientes, y debemos esforzarnos. Exacto. Pero no importa cuánto nos esforcemos, nunca seremos merecedores de la salvación, porque el estándar de lo que es perfecto es su absoluta perfección. ¿Te entiendes eso? Ese es el estándar. Y nosotros no podemos ser absolutamente perfectos sin la ayuda del Espíritu Santo. Y aún así nunca vamos a ser como Dios. ¿Ok? Bueno. Nunca alcanzamos esa absoluta perfección en la carne. No se puede. Esto está viciado. Por eso no hereda el cielo. El alma, el cuerpo y el espíritu. Y acuérdense que nuestra alma es nuestro ego. Y lo que quiere es mi carne, mi ego. Lo que quiere es que yo me sienta bien. Y por eso es la carne y el ego la que quiere participar en la salvación. Exacto. Santiago 2:10 dice que el que quiere vivir por la ley tiene que guardarla perfectamente. Tiene que guardar todos los mandamientos perfectamente. Y las normas. Y las normas, todo. Los decretos y todo eso. Por la ley tú sí puedes perder la salvación. El que quiera vivir por la ley pierde la salvación. Pero nosotros vivimos por gracia a través de la fe en Jesucristo. Porque dice la Escritura que el que rompe un mandamiento ya los violó todos. ¿Cuántos mandamientos no rompemos en una hora? Iba a decir en un día, en una hora. Romanos 11:29 dice que los dones, los regalos de Dios son irrevocables. Ahí tiene otro versículo, apúntelo. Romanos 11:29, son irrevocables. Quiere decir que Dios no se lo puede quitar y usted no se lo puede entregar. Son irrevocables. Nuestra única participación en el proceso de salvación es creer en Cristo y lo que hizo en la cruz. Que ahora lo que mucha gente debe de estar pensando, tú sabes, pues qué bueno, pues creí en el Señor, ya soy salvo, como una persona que yo conocí mucho tiempo allá, pero no cambió su vida. Y entonces dice Pablo en Romanos 6, ¿qué pues bien diremos?
perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Pues si es así, ya yo sigo pecando, yo sigo viviendo mi vida como es. Y él dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? De acuerdo a la Escritura, usted estaba siendo crucificado con Cristo en la cruz del Calvario, ¿sabías eso? Por nuestro pecado. Y de acuerdo a la Escritura, nosotros hemos resucitado por la fe, también espiritualmente hablando. Mire, hermano, hay varios problemas con decir que la salvación se pierde o que uno la puede entregar. Primero que todo, la Biblia no se contradice. Si usted tiene 2, 3, 4, 5 versículos que parecen decir que la salvación se pierde, aprenda a trazar las escrituras. ¿A quién se le escribió? ¿Por qué se le escribió? Pero si usted tiene más de 20, 30, 40 que dice que no se puede perder la salvación, entonces usted tiene un problema. ¿Cómo usted va a explicar eso? Lo estamos explicando. Le estamos dando los versículos que explican que no es por nada que usted haga, que es un regalo, ¿ok? El Salmos 18:30 dice, tu palabra es perfecta y está aprobada y aprobada por Dios mismo. Y hay otro versículo que dice que yo Jehová velo por mi palabra y me encargo de que se cumpla, ¿ok? Ok, usar los versículos que aparentan decir que la salvación se pierde sin trazar bien la palabra de verdad contradice los muchos más versículos que dicen que no se puede perder. ¿Se acuerda el domingo pasado que decíamos en 2 de Timoteo? No me acuerdo bien de los versículos, pero si usted ve el programa del domingo pasado, ahí lo va a tener. Tenemos que aprender a trazar bien las escrituras. Trazar bien las escrituras es a quién se le escribió, en el momento que se escribió, el contexto, lo que está antes del contexto, del texto, lo que está después del texto. No todo lo que está escrito es para usted, es para nuestra edificación. Toda la palabra es para nuestra edificación. Exacto. Pero como el ejemplo más fácil es Mateo 24. Ya la iglesia se va a haber ido, pero hay muchos más que en el momento no los puedo pensar. ¿Ok? Bueno. Sigo con los versículos que le prometimos. Y déjame antes de... Sí, dale. Que dice aquí en Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí tiene otro versículo que avala que la salvación no se pierde, pero el ego, como quiere participar, bueno, otro versículo, Hebreos 13:5, dice, nunca los desampararé ni los abandonaré. Nunca es nunca. Usted ni yo somos el autor ni el consumador de nuestra fe. Dice que Jesucristo es el autor y el consumador. Consumado es, it is finished, el consumador de nuestra fe. Juan 5:24. Y quería hacer nota de esto. Si usted está en el nuevo pacto que está mediado por Jesucristo, Dios nunca lo va a desamparar. Porque ese pacto depende de Dios para cumplirse, no depende de usted. Juan 5:24 dice, de cierto te digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no pasará a condenación, pero pasó de muerte a vida. O de oscuridad a la luz, alumbramiento, un nacimiento nuevo. Juan 6:37, dijo Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Amén. Aquí tienen otro. Ese es Juan 6:37. Apunten. Dice, otro versículo, Apocalipsis 3:15. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Todo el que ha nacido de Dios
vence al mundo. Ujú. Y mire, el que venciere será vestido de vestidura. ¿Quién es el que venciere? No el que haga obra, el que se porte bien, el que levite. Todo eso es parte. Queremos honrar a Dios, queremos glorificar a Dios con nuestra conducta. Claro que lo queremos hacer. Dios sabe que lo queremos hacer. Pero en esta carne se nos hace difícil. Es a través del Espíritu Santo. Entonces, la misma palabra te explica quién es el que vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Ujú. Esta es la victoria que vence al mundo. Ujú. Nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese es el que está hablando en Apocalipsis, que será vestido de vestiduras blancas y su nombre no será borrado del libro de la vida. Primera de Juan 5, 4 y 6. Le prometimos versos, aquí se lo estamos dando. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Usted no es una versión mejorada de usted. No estamos siendo... el Espíritu Santo no nos está mejorando. Somos una nueva criatura. ¿Ok? Él nos considera ya una nueva criatura, justificados y santificados ya en lugares celestiales, sentados con Él. Por eso dice en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al Espíritu. Somos personas carnales aprendiendo a ser espirituales, pero ya Él nos considera espirituales. Porque Él no cree en nosotros y en nuestra capacidad para mantenernos y ser espirituales. Él cree en su capacidad y en su palabra para mantenernos y hacernos personas espirituales. ¿Okay? Dios se encargó de respetar nuestro libre albedrío. Cuando vinimos a Cristo no perdimos el libre albedrío. Y Él buscó la manera de, sin que nosotros perdamos el libre albedrío, Él buscó la manera para que nosotros queramos hacer su voluntad. Y dice la Escritura que fue el que empezó en nosotros, dice, estando persuadido de esto. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No te dice, te di la salvación, ahora perfecciónate. Exacto. Perfecciona la obra. Él es el que va a perfeccionar la obra. Saquen al ego de la ecuación. Ríndanse completamente al Espíritu Santo. Por eso dice en Romanos 28, y sabemos que a los que aman a Dios, no es a los que Dios ama, sino al que ama a Dios. Nosotros que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, aquí es conforme al propósito de Dios, son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí tienen otro versículo. Wow. Léelo. ¿Cuál es el versículo para que lo apunten? Romanos 8, 28. Ok. Aquí tengo otro. Salmos 56, 13. Él no dará a mis pies al resbaladero. Juan 14, 16. Por eso dice aquí, y a los que llamó a estos también justificó. O sea, significa que no va a dar su pie al resbaladero. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Exactamente. O sea, que Él no va a hacer esto y después, ay, deja ver en qué vas a fallar, para quitártela. ¿Y qué es ser glorificado? Miren, nosotros tenemos la promesa de que en el tiempo de Jesucristo, nosotros vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, como el de Jesucristo cuando Él resucitó. Otro versículo, Carmencita. Jesús diciendo en Juan 14, 16, y oraré al Padre, y Él enviará al Consolador, para que more en ustedes para siempre. No dice hasta que se porten mal. No dicen si ustedes hacen las obras, porque ya las obras fueron predeterminadas por Dios para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Ok? Eso es un versículo clave. Efesios 1, 13 al 14. Ustedes fueron sellados
sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo de la Aleluya. promesa. ¿Qué es eso de ser sellado? A mí me encanta que dice, ¿quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Las tribulaciones, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro. Nada. La espada, la guerra, la traición, todo eso, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, pero somos contados como abejas en el matadero. Pero más que nada, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén, amén. Aleluya. Ese es otro. ¿Dónde leíste eso? Repítelo. Romanos 8, ese es Romanos 8:34. Mire, si no léase ese Romano, ahí está. Léase Efesios. Efesios, ahí está. Eso está en toda la Biblia. Toda la Biblia explica que la salvación no se puede perder. ¿Por qué nos concentramos en 2 o 3 que dicen que sí se puede perder? Efesios 1, 13, 14, repito, ustedes fueron sellados. Eso es importante. Como propiedad de Dios con el Espíritu de la promesa. ¿Qué es ser sellado? Antes cuando uno compraba, y no me quiero, ¿verdad?, comparar con una vaca, mejor me comparo con una ovejita. La sellaban con un sello caliente. Sí. Estábamos marcados, aunque nos vayamos a otro corral. Llevamos la marca de Jesucristo. ¿Ok? Efesios 4:30. Ese creo que lo tengo aquí. Vamos a ver cómo funciona esto que me regalaste para marcar las escrituras. Efesios dije que era 4:30, ¿correcto? Aquí en Efesios. Efesios 4:30. 4:30. Ese no lo escribí, solo que lo tengo que leer aquí. ¿Dónde estamos? 4:30. Aquí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En ese día, cuando nuestro cuerpo vamos a resucitar en un cuerpo glorificado, estamos sellados para el día de la redención. No es para cuando pequemos, cuando cometamos un error. Es para el día de la redención. Por favor, entiendan esto para que se gocen en su salvación. Estamos sellados. Leí uno que hablaba del sello y estamos leyendo otro que habla del sello para el día. De vosotros toda Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Aleluya. Wow, yo me enamoro cada vez más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque la verdad que todo limpia. esto lo que te tiene que dar es un gozo. O sea, y yo sé que tienes bastante ahí, ¿verdad? Ya estamos acabando. Porque, bueno, vamos a terminar y Sí, ya después estamos acabando. Juan 16:13. Juan 16:13. apunte todo esto. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas que la leí al principio. Lucas 22:32. Yo no sé si marqué ese, Carmencita, pero vamos a ver. Lucas, si no me lo puedes buscar tú rapidito, si me haces ese favor, porque ese no lo marqué. Sí, lo marqué, sí, te estoy hablando. No lo marqué, búscalo. Por Lucas. favor, Lucas 22:32. Y si no, ustedes apúntenlo y búsquenlo ustedes. No queremos hacer esto muy extensivo para que no pierdan el interés. Lucas 22:32. Le regalé unos marcadores. Pero ese no es en lo que ella busca ese, hay otro que sí lo tengo aquí. Es Proverbios 3:12. Proverbios 3:12. Porque al que Dios ama, Dios corrige. Aleluya. Dios tiene un plan para que no nos desviemos. ¿22 qué? 22, Lucas 22:32. 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Otras palabras, Que yo he rogado para hasta por ti, para que Jesucristo tu fe oraba por no
nosotros para que nuestro pie, no dar nuestro pie resbaladero, para que nuestra fe no falte. Para que nuestra fe, No el falte. creer. Que es un don de Dios también la fe. No Mire, falte. a través de la iluminación del Espíritu Santo. Proverbios 3:12, porque al que Dios ama, Dios corrige. Usted sabe que eso es parte del plan de Dios para mantenernos en el camino. La corrección. Él nos va a corregir. Digo, usted corrige a sus hijos porque usted ama a sus Ujú. hijos. Yo no corrijo a mis hijos o les digo lo que yo entiendo que está mal porque quiero verlos, tú sabes, mal. No, es lo mismo. Imagínense si yo corrijo a mis hijos o a mis nietos porque los amo, ¿cómo más Dios nos va a corregir a nosotros Eso es así. con ese amor que nos tiene? Es Yo- un amor que no se puede, o sea, no hay forma de explicarlo. Un amor perfecto. Un amor perfecto. La corrección de Dios nos mantiene en el camino de la salvación. Así de sencillo. Ujú. Proverbios 3:12. 1 de Corintios 11:32. 1 de Corintios 11:32. A ver si mal. Es que eran tantos que yo me. 1 de Corintios 11:32. Búscalo tú porque si Tú me tampoco lo dijiste marqué. Segunda de Corintios, pero vamos a buscar Espérame, primera. no es que también tengo segunda de Primera Corintios. de Corintios 11:32. 11:32. Ajá. Se me pega los papeles, Ujú, perdónenme. ujú. 11:32 dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Ujú. Dios, al que ama, corrige. La corrección de Dios nos mantiene en el camino de la En el salvación. caminito, mira, cuando te quieres desviar, Dios te hace. Cuando hay espérate. una ovejita bien rebelde que sigue saliéndose Le del corta las redil, patas. le rompe las Digo, le patitas. rompe, no se las corta. se Le las rompe las patitas. Así que es mejor obedecer. Es mejor obedecer antes que nos rompan las patitas. Porque Dios o nos salva, porque nos salvó. Exacto. ¿Ok? Bueno. Tú leíste ese Romanos 5:8, pero apunte lo que es el que dice que aún siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Hermano, ¿por qué si hay tantos versículos que explican que la salvación no se pierde? Pablo habla de la apostasía. Tenemos que pensar también en la parábola de la semilla, que cayó en tres terrenos diferentes. Está el que escuchó, se puso contento por la palabra y aceptó en el momento, pero vinieron las pruebas y se apartó. Después está la otra semilla, que la semilla es símbolo de la palabra y los terrenos son los corazones, los diferentes corazones. Esta otra semilla cayó a la orilla de la carretera. Como no pudo crecer sus raíces, vino el sol y que son los problemas. Está bien explicada, búscala Exacto. también. Y se secó, pero está la que cayó en buen terreno. Y sus raíces se extendieron profundas y creció y dio fruto. ¿Ok? Así que búsquense Así esa es como parábola. debemos de ser nosotros. Esa raíz, esa semilla debe caer en nuestro corazón. Y es como yo digo, que no hay forma, hermano. Si tú aceptaste al Señor y si tú de corazón, Él es tu amo y tu Señor y tu Salvador, porque es que qué bueno es hablar del Señor como nuestro Salvador, como ese que nos rescató, pero como nuestro Señor. Ahí es como que ahí no me gustó mucho, porque si es nuestro Señor, entonces significa que yo tengo que aceptar su voluntad, su corrección. Es como eso que estamos escuchando temprano, María bendecida porque el fruto de su vientre es Jesús, pero a la misma vez le dijo el ángel, pero esa bendición te va a traspasar el corazón, porque hay bendiciones que vienen con su dolor. Exacto. Bueno, pero gloria a Dios que da la salida de todas las cosas. Amén. Ok, el apóstata. Pablo habló del apóstata y dijo, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Lo mencionamos el domingo pasado. Esos que servían, que estaban contentos, que ayunaban, emocionados,
parece que la semillita le cayó a la orilla de la carretera. O la semillita, pues... No, y después le ofrecen un trabajo o tienen algún problema. Entonces está el que te dice, no, yo no acepto al Señor porque cada vez que voy a la iglesia, todo se me viene patada arriba. Pues me voy mejor. Me voy al mundo porque cuando estoy en el mundo todo está piches en Cristo. Exactamente. Perdóname, todo va a estar patada arriba en algún momento de tu vida. Y la diferencia es pasar por situaciones y problemas sabiendo que Cristo está contigo y que tú eres más que vencedora con Él, que estar en el mundo y pasarlo solo. Y dice que el que venció al mundo es nuestra fe. Y dice que esos que fueron vencedores, Dios no va a borrar el nombre del libro de la vida. Lo acabamos de leer. Entonces, ¿por qué eso de la apostasía? Porque ahí era donde mi duda. Ahí te voy a decir ya mismo. Pero antes de eso te voy a decir dónde está lo de la apostasía. Lo que dice que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Eso está en 1 de Juan 2:19. Ahorita vamos a llegar ahí. 1 de Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Esto lo escribió Juan a los creyentes. Si usted dice que usted no tiene pecado, se engaña. Todos los creyentes pecamos. Ojalá que pequemos. 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Esto lo escribió Juan a los creyentes. Todos los creyentes pecamos. Por eso dice, abogado tenemos a Jesucristo. Dice, hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tienen a Jesucristo el justo. Todos los creyentes pecamos y en algún momento vamos a necesitar al abogado. Ojalá que pequemos cada vez menos y menos y menos. ¿Ok? Lo que no hacemos es practicar el pecado, porque dice, el que practica el pecado no es de Dios. Exacto, ¿okay? Que fue lo que leímos en Romanos. Exactamente. Dice, no, de ninguna manera. Exactamente. Si nosotros fuimos muertos al pecado con Cristo, ¿cómo vamos a vivir en pecado? Exactamente. Y si decimos que la salvación la tenemos que mantener nosotros, entonces la salvación es por obra, no por un regalo. Entonces la gloria la tenemos que compartir con Dios, con Jesucristo y Dios. Él me dio la salvación, pero yo la tengo que mantener. Eso es una herejía. Hay otro versículo que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si voy a lo más profundo del mar, allí estás tú. Donde quiera que yo me quiera esconder, allí tu espíritu me alcanza. No lo tengo la cita, pero esa es otro versículo que prueba que no perdemos la salvación, ¿ok? La pregunta, ¿por qué entonces? Y la respuesta las tiene. ¿Por qué entonces Pablo habla tanto de la apostasía si la salvación no se pierde? Es para que nos examinemos para ver si estamos en la fe. Puedes leerlo. Que era 2 de Corintios. Ay, se me olvidó. 13, 5. Ese es tuyo, mío. Este es mío. Oh. el martes. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a nosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Exactamente. Y examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probarte a ti mismo. Es que la tuya lo dice diferente. La mía lo dice diferente. ¿Eso está en qué? En 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. Lo dice un poquito diferente. Y como yo soy old school, como que lo entiendo mejor en este versículo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos? En otra palabra, ustedes no se conocen a ustedes mismos. Que Jesucristo está en vosotros. A menos que estéis reprobados. Por eso habló tanto él. O estás reprobado significa que nunca tuviste a Cristo. ¿No lo tuviste? Fuiste, te sentaste, ay, qué bonito y qué sé yo qué.
pero nada, No fuiste lo tuviste. tal vez iluminado, ay, sí. En un pero- momento dado. En un momento, pero nunca hiciste esa confesión de fe. Ni tienes una relación personal con tu Señor De Jesucristo. corazón, como que el Señor Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Busquen esa parábola de la semilla, ahí lo explica muy bien, porque hay algunos que escuchan, creen por el momento, pero después se van. Solamente cuando esa semilla de la palabra cae en el corazón, en el terreno correcto, es que crece raíces, el árbol crece y da fruto. Ahora para terminar, no sé que tú tengas otro versículo. Para terminar, esto está en Ezequiel 34, 15 al 16, otro versículo que prueba que la salvación no se pierde. Yo mismo, ¿quién es yo mismo? Jehová. Seré el pastor de mis ovejas. Yo mismo las llevaré a descansar. Yo el Señor lo afirmo. Buscaré a las ovejas perdidas. Traeré a las extraviadas. Vendaré a las que tengan alguna pata rota. Ayudaré a las débiles. Y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. Amén. Y Gálatas 1:3 te va a decir, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí concluye nuestra enseñanza. Así que espero que usted, al igual que yo, al igual que nosotras, reciba el regalo de la salvación y lo atesore no por ese miedo a perderlo, sino que lo atesore como algo que es hermoso. Que es un regalo que Él nos quiso dar para paz. ¿Cómo podemos tener paz pensando que vamos a perder la salvación por cualquier error que cometamos? Hermano, Dios nos dio un regalo hermoso para estar dudando de Él. Porque acuérdese que los dones son irrevocables. Dios no es como hombre. Primero, que no miente. Y segundo, que no quita lo que da. Por tanto, si tú no has recibido al Señor como tu Señor y Salvador, aprovecha este tiempo. Mira, estamos en el tiempo de Navidad, que es un tiempo de paz, que es un tiempo de reconciliación. Como dice nuestra hermana, todas las luces, los árboles, todo esto, ¿cómo que tú dices? Que lo externo. Todo lo externo habla de alegría para la mayoría de las personas. Son estímulos preciosos. Pero el estímulo más grande es el del corazón. Entender que la razón de la Navidad es Jesucristo, que nació para morir por nosotros y resucitó y está sentado a la diestra de nuestro Dios, esperando el momento en que nosotros vayamos con Él o Él venga. Así que recíbelo en tu corazón y Él te dará esa paz y ese gozo que tú tanto estás buscando. Disfruta la salvación sin el miedo a perderla. Amén. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga. Amén. Hasta luego.